Capítulo 1. La primera mirada. La noche estaba impregnada de incienso y humedad. En el silencio del convento, solo se escuchaba el goteo constante de una gotera que caía desde el techo hasta el suelo de piedra. Mateo, el joven monaguillo, caminaba con pasos sigilosos por la sacristía. En sus manos temblorosas llevaba una bolsa de lino donde había escondido lo impensable, hostias consagradas. Decía que lo hacía por curiosidad, que quería probar si el pan sagrado tenía un sabor distinto. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando una frontera invisible. La oscuridad lo envolvía, y frente a él se erguía la estatua del Cristo crucificado. Imponente, de piedra fría, con los ojos vacíos tallados hacia el frente. Mateo tragó saliva. El aire se espesó, como si las paredes mismas escucharan su pecado. Entonces ocurrió un sonido áspero, como el crujir de una roca al romperse. Llenó el lugar. Mateo levantó la vista y vio, con horror, como la cabeza de la estatua giraba lentamente. Un giro imposible, milimétrico, hasta quedar fijada en él. Los ojos de piedra, antes inertes, parecían acusarlo con un brillo invisible. No, no, susurró Mateo, retrocediendo hasta tropezar con un banco. La vela más cercana parpadeó y se apagó, dejando la sacristía en penumbras. Mateo quiso correr, pero sus piernas estaban paralizadas. Sintió un frío glacial recorrerle la nuca, y un susurro, que no podía venir de labios humanos, le retumbó en los oídos. Culpable. El joven salió huyendo entre sollozos, abandonando la bolsa con las hostias en el suelo. Nadie creyó su historia cuando, con voz entrecortada, trató de confesar lo ocurrido. Lo llamaron supersticioso, nervioso, y el párroco lo reprendió duramente. Pero a la mañana siguiente, el convento despertó con un grito. Encontraron a Mateo tendido en el suelo de la sacristía, el cuello torcido en un ángulo grotesco, el mismo que la estatua había girado la noche anterior. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían aún fijos en aquel rostro de piedra. Lo más perturbador no fue la muerte, sino el descubrimiento que hizo estremecer a todos. La cabeza de la estatua ya no miraba hacia el altar, como siempre, sino hacia donde yacía el cuerpo sin vida del muchacho. Ese día comenzó el rumor que marcaría al convento para siempre. La estatua giraba la cabeza hacia los culpables. Capítulo 2. La confesión rota. El padre Esteban había dedicado 30 años de su vida al servicio de la iglesia. Su voz grave era la que convocaba al pueblo en cada misa. Y sus manos, acostumbradas al incienso y al vino, parecían intocables, puras. Sin embargo, esa noche llevaba un peso que lo hacía caminar encorvado, como si una losa invisible se le hubiera adherido al alma. Entró en el confesionario con paso lento. Nadie lo veía. Todos dormían ya en el convento. Cerró la puerta de madera. Respiró profundo y, en un gesto extraño, inclinó la cabeza hacia el reclinatorio vacío, como si fuera a confesarse a sí mismo. He mentido ante Dios, murmuró. He mentido a mi gente. El silencio lo envolvió. De pronto, un crujido resonó en la nave central. El sacerdote alzó la vista con el corazón palpitando. Allí, iluminada por la débil luz de las velas que aún ardían, se erguía la estatua, inmutable. Pero los recuerdos de Mateo lo atravesaron como un cuchillo, la cabeza que gira, los ojos de piedra. Esteban salió del confesionario con pasos temblorosos y se arrodilló frente al altar. La figura de Cristo crucificado parecía más grande que nunca, su sombra proyectada en los muros como un gigante que lo juzgaba. Entonces ocurrió, con un sonido áspero, lento, la cabeza de la estatua comenzó a girar. El padre Esteban quedó paralizado, con la respiración contenida, milímetro a milímetro. Los ojos de piedra dejaron el vacío y se posaron directamente sobre él. No, señor, no, balbuceó, llevándose las manos al pecho. Sintió que las entrañas se le retorcían. Las velas chisporrotearon, y un olor a hierro inundó el aire, como si la sangre invisible del crucificado se hubiera derramado en la iglesia. De repente, una voz grave, profunda, surgió en su mente. No era la suya. Tu pecado no será ocultado. Tu confesión está rota. El sacerdote cayó de rodillas, llorando, incapaz de pronunciar más palabras. El eco de sus sollozos retumbó en la nave vacía. Afuera, el viento aullaba, como si toda la creación quisiera presenciar su vergüenza. A la mañana siguiente, el pueblo encontró al padre Esteban aún arrodillado, con la mirada perdida y el rostro bañado en lágrimas. Nadie sabía qué había visto exactamente, pero todos notaron lo mismo. La estatua ya no miraba hacia el centro de la iglesia, sino hacia el confesionario y hacia él. El rumor se extendió como fuego, ni siquiera los sacerdotes podían escapar del juicio de piedra. Capítulo 3. Los ojos de piedra.
La joven novicia Clara caminaba cada noche hacia la capilla con un rosario enredado entre sus dedos. Sus pasos eran suaves, pero su corazón latía con una violencia que ella no podía explicar. Había algo en aquel lugar que la atraía y la aterraba al mismo tiempo, la estatua. Se sentaba sola frente al crucifijo de piedra, esperando que la calma la envolviera. Pero desde la muerte del monaguillo y el colapso del padre Esteban, las oraciones parecían romperse en su garganta. Cada vez que alzaba los ojos, sentía que la mirada pétrea la estaba siguiendo, como si Cristo no estuviera mirando al vacío, sino a ella. Esa noche, Clara cerró los ojos con fuerza, repitiendo el Ave María una y otra vez. Pero al abrirlos, lo imposible ocurrió, el rostro de la estatua ya no era el mismo. El tallado frío había cambiado apenas un matiz, pero suficiente para helarle la sangre. Los labios de piedra dibujaban un rictus de dolor, y los ojos parecían acusadores. Clara retrocedió, presa del pánico. No es real, se repitió. Sin embargo, su mente la traicionaba. El recuerdo de un pecado secreto, un deseo prohibido, jamás confesado, volvió a ella con nitidez. Había sentido en su interior una atracción que nunca se atrevió a nombrar, ni ante Dios ni ante nadie. El silencio de la capilla se rompió con un crujido. La cabeza de la estatua giraba lentamente, como una sentencia. Cuando los ojos de piedra se fijaron en ella, Clara sintió que se desnudaba por completo, como si su alma estuviera expuesta a plena luz. «No», gritó, cayendo de rodillas. «No me mires». Las velas se apagaron al unísono, y la oscuridad la envolvió. En esa negrura, un susurro emergió, no de la estatua, sino de dentro de su propio pecho. «Confiesa, o serás marcada». Clara corrió hacia su celda con lágrimas resbalando por su rostro. No dijo nada a las otras novicias, pero al amanecer, todas notaron algo extraño. En su cuello había una marca roja, como si la corona de espinas de piedra la hubiera rozado en sueños. Y aunque no confesó palabra, el rumor se esparció. La estatua ya no solo señalaba a los culpables, también comenzaba a revelar sus pecados ocultos. Capítulo 4. El pueblo dividido. El tañido de las campanas convocó al pueblo entero aquella mañana. Nadie acudía ya a la iglesia con el mismo fervor de antes. Ahora lo hacían con miedo. Los rumores crecían como una llama indomable. La estatua se movía, señalaba, marcaba a los culpables. Y lo peor era que, uno a uno, los señalados terminaban con un destino funesto. En la plaza, frente a la entrada del templo, las voces se alzaban en disputa. Unos aseguraban que era un milagro, una advertencia divina para purificar al pueblo de sus pecados. Otros murmuraban que se trataba de una maldición, que el diablo había habitado en la piedra desde su origen. «Es el juicio de Dios», gritaba una mujer anciana, con las manos levantadas al cielo. «Si hemos vivido en pecado, Él ha decidido mostrarlo». «Mentira», respondió un joven campesino. «Dios no gira estatuas de piedra en la oscuridad. Eso es obra del demonio. Y todos los que entran a esa iglesia quedan malditos». Las discusiones se convirtieron en empujones, insultos, lágrimas. Familias enteras se dividían, los que querían seguir rezando ante la estatua para pedir misericordia y los que exigían destruirla antes de que señalara a más inocentes. Dentro del templo, el padre Esteban, todavía con el rostro marcado por noches de insomnio, observaba desde el altar. Su fe tambaleaba. No podía negar lo que había visto, la cabeza de piedra girando hacia él, acusándolo en silencio. Ahora el pueblo exigía respuestas, y cada mirada lo presionaba más. «Padre», dijo una mujer entre sollozos, «mi hijo jura que la estatua lo miró en la misa pasada». «¿Qué significa? ¿Qué pecado puede tener un niño?». El sacerdote enmudeció. Nadie se atrevía a responder. Afuera, el viento sopló fuerte, y en ese instante las puertas del templo se abrieron de golpe, como si una fuerza invisible quisiera que todos entraran. Algunos cruzaron el umbral con el corazón encogido, otros retrocedieron despavoridos. Y allí, en medio de la penumbra, la estatua parecía viva. No se movía, pero todos juraron sentir que los ojos de piedra estaban observando a la multitud al mismo tiempo. Esa tarde, el pueblo ya no fue el mismo. Se había sembrado una semilla. ¿Era aquello un milagro que debía venerarse o una maldición que debía destruirse? La división había comenzado. Y con ella, la violencia que aún estaba por desatarse. Capítulo 5. La primera sangre. La procesión del Corpus Christi avanzaba lentamente por las calles empedradas. El incienso formaba nubes que parecían envolver al pueblo entero, y los cánticos resonaban como un eco sagrado. Todos esperaban que aquel ritual calmara los rumores y devolviera la paz. Pero la estatua, trasladada sobre un carro adornado con flores, se erguía como un juez silencioso en medio de la multitud. Entre los feligreses,
Doña Ángela, una mujer conocida por su devoción, caminaba con un cirio encendido en las manos. Su rostro irradiaba serenidad, como si nada en el mundo pudiera quebrantar su fe. Nadie podía imaginar lo que ocurriría. A mitad del recorrido, cuando el sacerdote levantó la hostia en señal de bendición, se oyó un crujido seco. El pueblo entero contuvo la respiración. Lentamente, la cabeza de la estatua de Cristo giró, y se detuvo apuntando a Doña Ángela. Un murmullo atravesó la multitud como un rayo. Los cantos se quebraron. La mujer se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. Su cirio cayó al suelo y la cera derretida le quemó las manos. Pero ella no reaccionó. «No puede ser», gritó alguien. «Ella es la más piadosa de todas». Los hombres intentaron seguir con la procesión, pero el miedo paralizaba cada paso. La mirada de piedra no se apartaba de ella. Doña Ángela comenzó a temblar, y con voz quebrada murmuró: yo no soy culpable. Al terminar la procesión, la multitud se dispersó con temor. Doña Ángela no volvió a su casa. Horas después, un grupo de mujeres la encontró en el callejón trasero de la iglesia. Estaba arrodillada, con la garganta abierta en un tajo profundo, como si la corona de espinas de la estatua hubiera cobrado vida y desgarrado su piel. El cirio que había sostenido en la procesión estaba a su lado, aún encendido, bañando la escena en una luz temblorosa. El pueblo entero quedó mudo. La primera sangre había sido derramada. Y nadie podía negarlo. La estatua no solo acusaba, también ejecutaba. Desde esa noche, nadie volvió a mirar el crucifijo con la misma fe. En cada oración, en cada rezo, estaba el mismo pensamiento: ¿quién será el próximo en ser señalado? Capítulo 6. El silencio del obispo. El obispo Ramírez llegó al convento con todo el peso de su investidura. Vestía ropas solemnes y llevaba un crucifijo dorado colgando del cuello. Su sola presencia imponía respeto. Muchos creyeron que, al fin, la autoridad de la iglesia pondría fin a aquel terror que se extendía como un veneno por el pueblo. El miedo no viene de Dios, proclamó en la plaza. Vengo a silenciar esta herejía y a devolverles la paz. Las campanas repicaron a su llegada, y el pueblo lo siguió como si su sombra pudiera protegerlos. Esa misma noche, organizó una misa solemne. Ordenó encender todas las velas y entonar himnos fuertes, casi desafiantes, como si la música pudiera expulsar cualquier demonio escondido entre los muros. El obispo se paró frente a la estatua, erguido, con una mirada que pretendía firmeza. El Cristo de piedra lo observaba desde el altar, o al menos eso parecía. Ramírez levantó la voz, clara y grave: «Esta imagen no tiene poder, es solo piedra». El eco de sus palabras se apagó lentamente. Entonces, ocurrió. Un crujido resonó, más profundo que nunca, como el rugido de la misma tierra. La cabeza de la estatua comenzó a girar, despacio, inexorable, hasta detenerse frente al obispo. Un murmullo atravesó a los fieles. Algunos cayeron de rodillas, otros gritaron aterrados. Pero Ramírez no se movió, permaneció en pie, aunque su rostro se desfiguró por un instante, detrás de su aparente seguridad. Una chispa de pánico lo delató. Las velas parpadearon con violencia y una de ellas estalló, lanzando gotas de cera ardiente sobre el mantel del altar. En medio del humo, la voz del obispo tembló apenas audible: «Esto, no puede ser». Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente, hallaron al obispo en su habitación, aún vivo, pero con la voz apagada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Su mirada estaba perdida, como si hubiera visto un juicio que lo había quebrado desde dentro. El pueblo comenzó a susurrar un nuevo rumor: si hasta el obispo había sido señalado, entonces nadie estaba a salvo. Capítulo 7. El secreto enterrado. Las campanas del convento callaban desde hacía días. El pueblo entero vivía en un murmullo constante, como si el aire mismo llevara los susurros del miedo. Nadie se atrevía a rezar frente a la estatua, pero tampoco podían apartar la vista de ella. Se había convertido en el centro de todo, el juez implacable que no necesitaba palabras para condenar. Fue entonces cuando apareció un hombre extraño. Era anciano, de barba desordenada y mirada hundida, que decía haber trabajado en la construcción del convento muchos años atrás. Llegó tambaleante, con un cuaderno de cuero bajo el brazo, y pidió hablar con el padre Esteban en privado. «Usted cree que la estatua es un milagro», le dijo con voz áspera, «pero no lo es. Yo sé de dónde viene la piedra». El sacerdote lo miró incrédulo, pero el anciano abrió el cuaderno y mostró dibujos antiguos, bocetos del altar, anotaciones en latín, marcas que parecían de otro tiempo. Allí estaba escrito que el escultor había tallado el crucifijo con bloques traídos de un santuario pagano derrumbado siglos atrás, rocas manchadas por sacrificios olvidados.
Esa piedra nunca fue santa, susurró el anciano. Se alimenta del pecado. Lo reconoce, lo huele y lo marca. Esa misma noche, el padre Esteban, acompañado por 2 monjes, descendió al sótano del convento con antorchas. El anciano los guió hasta un muro oculto tras una estantería vieja. Con esfuerzo, derribaron las piedras y hallaron una cavidad estrecha. Allí, en la tierra húmeda, aparecieron restos de huesos ennegrecidos y vasijas con símbolos grabados, círculos, cruces invertidas, lenguas de fuego talladas en barro. El sacerdote sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. El aire se volvió pesado, y las antorchas se apagaron de golpe. En la oscuridad, la voz del anciano resonó como un lamento. La estatua no es un don de Dios, es el pacto de sangre de un pueblo olvidado. Cuando lograron salir del sótano, jadeantes, corrieron a la capilla. Allí los esperaba la estatua, erguida, solemne, y para horror de todos, su cabeza ya estaba girada, no hacia un culpable en particular, sino hacia la puerta del sótano que acababan de profanar. El padre Esteban comprendió en silencio, habían despertado un secreto que debía permanecer enterrado. Capítulo 8. Los niños apuntados. La catequesis de los domingos siempre había sido un refugio de inocencia. El eco de las risas infantiles rompía la rigidez del convento, y las novicias veían en esos momentos un respiro ante tanta oscuridad. Pero aquel domingo, el aire estaba cargado de una tensión invisible. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos presentían que algo estaba a punto de suceder. Los niños se sentaron en círculo frente al altar. Cantaban con voces frágiles, repitiendo las oraciones como si fueran un juego. Clare, la novicia marcada en el cuello días atrás, los guiaba con una sonrisa forzada, mientras intentaba ocultar el temblor en sus manos. De pronto, un silencio sepulcral se extendió por la nave. El canto se quebró, como si una mano invisible hubiera apagado cada voz al mismo tiempo. Todos los niños alzaron la vista hacia la estatua. El crujido inconfundible resonó en el aire, la cabeza de piedra comenzaba a girar. Los ojos de Cristo se detuvieron sobre un niño de apenas 7 años. Sus pequeños labios temblaron, y soltó el rosario que llevaba en las manos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la estatua siguió girando, marcando a una niña, y luego a otra. En cuestión de segundos, 3 inocentes estaban señalados por la mirada implacable de piedra. Un grito desgarrador estalló desde el fondo de la iglesia. Las madres corrieron hacia sus hijos, abrazándolos con desesperación. El murmullo se volvió un clamor de histeria. «No puede ser. Son inocentes. El demonio está en esa imagen. Quememos la estatua antes de que mate a nuestros hijos». El padre Esteban trató de imponer orden, pero su voz se perdió entre los sollozos y las acusaciones. Los niños, aturdidos, lloraban sin comprender. La mirada de la estatua permanecía fija, como si hubiera descubierto un pecado que aún no había sido cometido, un destino que aguardaba oculto en lo más profundo de sus almas. Esa noche, el pueblo no durmió. Nadie podía aceptar que la inocencia ya no era un refugio. Si la estatua señalaba incluso a los niños, entonces el mal había cruzado una frontera imposible. Y en los susurros de la madrugada, comenzó a repetirse una pregunta que helaba la sangre: ¿qué culpa puede cargar un niño ante los ojos de piedra? Capítulo 9. El pacto oculto. El anciano que había revelado el origen pagano de la estatua volvió a presentarse en el convento. Esta vez no traía cuadernos ni dibujos, sino una caja de madera carcomida por la humedad. Sus manos temblaban mientras la sostenía, como si el peso que llevaba no fuera de madera, sino de siglos de maldiciones. El padre Esteban lo recibió en la sacristía, acompañado por Clara y otros 2 monjes. El anciano abrió la caja con un gesto lento, casi ceremonial. Dentro había pergaminos ennegrecidos y un cáliz quebrado, cubierto de manchas oscuras. «Ustedes creen que la estatua señala a los culpables», dijo con voz quebrada. «Pero no es un juicio de Dios. Es un pacto». Los monjes intercambiaron miradas inquietas. El anciano extendió uno de los pergaminos sobre la mesa, palabras en latín antiguo. Hablaban de un acuerdo entre los habitantes de un pueblo olvidado y una fuerza oscura. A cambio de prosperidad y protección, debían ofrecer lo que llamaban la sangre del pecador marcado. Ese crucifijo, continuó el anciano, fue erigido sobre el altar de aquel pacto. La piedra está viva, porque reclama lo que se le prometió, sangre para sostener la alianza. Un silencio helado envolvió la sacristía. Clara, con la marca aún visible en su cuello, sintió que la garganta se le cerraba. «¿Está diciendo que mientras la estatua siga en pie, exigirá víctimas?», preguntó el padre Esteban, con la voz rota. El anciano lo miró con tristeza. «No exige, señala, y el pueblo, por miedo o por fe, siempre entrega. Así ha sido desde el principio.
En ese instante, un golpe retumbó en la puerta. Afuera, la multitud clamaba. Algunos exigían destruir la estatua. Otros, conservarla para no desatar la ira de Dios. El convento estaba rodeado de voces furiosas. De repente, un grito infantil atravesó el bullicio. Uno de los niños señalados en la catequesis había desaparecido. La estatua, inmóvil en el altar, parecía esperar en silencio. El padre Esteban comprendió con horror que el pacto no era una leyenda lejana. La estatua no solo acusaba, también reclamaba su tributo de sangre. Capítulo 10. El sacerdote marcado. La misa mayor reunió a todo el pueblo. Nadie quería faltar, aunque el miedo ya se había convertido en el verdadero motivo de asistencia. Las bancas rebosaban de rostros tensos, manos sudorosas y ojos clavados en el altar. No miraban al cáliz ni a las hostias, solo a la estatua que, desde lo alto, aguardaba en silencio. El padre Esteban subió los escalones con pasos pesados. Su sotana negra parecía más un sudario que una vestidura sagrada. Trató de entonar el Gloria, pero su voz se quebró en el aire como un cristal. El eco de sus palabras no llenaba la iglesia, lo que llenaba el espacio era el latido del miedo. Entonces, sucedió. El crujido de la piedra atravesó la nave. Reconocible, insoportable. Los fieles contuvieron la respiración. La cabeza de la estatua comenzó a girar. Lenta, inexorable. Nadie se atrevía a moverse. Y cuando los ojos de piedra se detuvieron, no hubo duda, miraban directamente al sacerdote. Un gemido recorrió la multitud. Algunos cayeron de rodillas. Otros alzaron los brazos al cielo, convencidos de estar presenciando el juicio final. El padre Esteban sintió como sus entrañas se convertían en hielo. Todo su cuerpo temblaba, y el sudor le corría por la frente. Señor, balbuceó, con las manos temblorosas sobre el altar. Yo solo quise servirte. Pero la estatua permanecía inmóvil, implacable, sus ojos clavados en él. Las velas comenzaron a apagarse una tras otra, hasta dejar la iglesia sumida en una penumbra sofocante. El silencio se rompió con un único susurro, tan bajo que solo él pudo escucharlo. Tú también eres culpable. El cáliz se volcó de golpe, derramando el vino consagrado como un río rojo que corría por el mantel y caía al suelo. El pueblo entero lo interpretó como una señal. La sangre de Cristo se mezclaba con la culpa de su propio sacerdote. Esa noche, en cada rincón del pueblo, se repitió la misma frase con un temblor en la voz: si el propio padre Esteban había sido marcado, entonces nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Capítulo 11. El juicio del pueblo. La iglesia ya no era un lugar de fe, sino un tribunal de miedo. Cada vez que las campanas llamaban a misa, la gente acudía no para rezar, sino para presenciar hacia quién giraría la estatua esa vez. Los bancos se llenaban de murmullos y respiraciones entrecortadas. Los fieles se miraban unos a otros con recelo, como si todos escondieran un secreto a punto de ser revelado. El padre Esteban, agotado y con la voz quebrada, intentaba mantener la liturgia, pero cada palabra se deshacía en el aire. La verdadera atención estaba en el crucifijo. Y entonces sucedió, el crujido de la piedra resonó. Seco, brutal. La cabeza del Cristo comenzó a girar lentamente, hasta detenerse sobre una mujer del pueblo, viuda de rostro endurecido. Un murmullo recorrió la nave. Nadie esperó a que terminara la misa. Dos hombres se levantaron y arrastraron a la mujer hasta el pasillo central. Entre gritos y sollozos: «Ella es la culpable», clamó uno. «La estatua la ha señalado». «No hay duda», respondió otro. El padre Esteban trató de interceder, levantando las manos, suplicando calma. Pero ya era tarde. La multitud se había convertido en juez, jurado y verdugo. La mujer fue expulsada de la iglesia, entre insultos y piedras que llovían sobre ella. Los días siguientes, la escena se repitió. Cada giro de la estatua se transformaba en sentencia. Los señalados eran humillados, expulsados. Algunos desaparecían en la noche y nunca más se los volvía a ver. El pueblo entero había cedido al poder de la mirada de piedra, entregándose a un ciclo de violencia disfrazado de justicia divina. Una noche, Clara se acercó al padre Esteban con lágrimas en los ojos. «Padre, ya no es la estatua quien condena. Somos nosotros. Somos los que damos muerte». El sacerdote no respondió, pero al entrar en la capilla, lo comprendió con un escalofrío. La estatua ya no necesitaba moverse. El pueblo entero había aprendido a condenar por sí mismo, con solo un gesto, con solo una sospecha. Ese día, la iglesia dejó de ser un refugio. Se había convertido en el escenario de un juicio interminable donde todos eran culpables en potencia. Capítulo 12. El último culpable. La iglesia estaba repleta. Nadie había querido faltar a la misa mayor.
aunque el aire se respiraba con una tensión insoportable. El eco de los pasos resonaba como tambores de guerra, y cada mirada cargaba sospecha. Nadie confiaba en nadie. Todos aguardaban, con el corazón encogido, el momento en que la estatua volviera a girar. El padre Esteban subió al altar con la voz hecha trizas. Sabía que no podía contener por más tiempo la locura que se había apoderado del pueblo. El crucifijo de piedra se alzaba detrás de él, inmenso, impenetrable, como un juez silencioso que aguardaba su turno para hablar. El silencio cayó de golpe. Fue entonces cuando el sonido inconfundible retumbó, el crujido de la roca. La cabeza del Cristo comenzó a girar, despacio, con un rechinar que helaba la sangre. La multitud contuvo la respiración. Cada persona esperaba que la mirada de piedra se detuviera sobre otro, sobre cualquiera, pero no ocurrió así. La estatua giró, y siguió girando. Sus ojos vacíos se posaron, no sobre un individuo, sino sobre toda la congregación a la vez. La cabeza se inclinó hacia adelante, abarcando al pueblo entero como si no hubiera inocentes entre ellos. Un murmullo desesperado llenó el templo. Algunos comenzaron a rezar en voz alta. Otros cayeron de rodillas, llorando. Una mujer gritó: «No puede ser. Todos no». Pero la estatua no se movió más. Permaneció fija, acusando con su mirada eterna a cada alma reunida. Entonces, las paredes temblaron. El suelo vibró bajo los pies de los fieles y el techo crujió como si estuviera a punto de derrumbarse. Las velas estallaron, lanzando chispas al aire. El miedo se convirtió en histeria colectiva. Hombres y mujeres empujaban las puertas, intentando huir. El padre Esteban, clavado al altar, comprendió la verdad en un destello aterrador. El pacto no exigía a unos pocos, sino a todos. La estatua ya no buscaba culpables aislados. Había llegado el momento de reclamar al pueblo entero. Y mientras los gritos llenaban la iglesia, la voz interior que tantas veces había escuchado retumbó en su mente, más clara que nunca. Nadie es inocente. Todos son míos. Capítulo 13. La caída del templo. La iglesia entera temblaba como si la tierra misma quisiera expulsarla de sus entrañas. Los vitrales estallaban en pedazos de colores que caían sobre los fieles, convirtiendo la histeria en un infierno de luces rojas y azules. El aire se llenó de polvo y gritos. El incienso se mezcló con el olor a piedra quebrada y sangre fresca. El padre Esteban, con los ojos desorbitados, intentaba guiar a la multitud hacia las puertas. Pero era inútil, todos se empujaban, pisoteándose unos a otros en un frenesí de pánico. La estatua permanecía erguida en el altar, más firme que cualquier columna, como si todo el templo pudiera caer y ella seguiría en pie, juzgando con sus ojos de piedra. De pronto, un estruendo desgarrador retumbó en lo más alto. El campanario se inclinó y se desplomó hacia la nave central. La tierra se sacudió, y el crucifijo de piedra, por primera vez desde su creación, se desprendió de su pedestal. Cayó de frente, con un golpe brutal que hizo temblar los cimientos. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo. Entre el polvo, los pocos que lograron quedarse en pie vieron lo imposible. Bajo el altar, ahora destruido, se abría una cavidad profunda. Entre las piedras derrumbadas asomaba un cráneo ennegrecido, enorme, marcado con símbolos rituales. A su alrededor, fragmentos de vasijas rotas todavía rezumaban un líquido oscuro que olía a hierro y putrefacción. Clare, temblando, señaló con el dedo. Ese no es un cráneo humano. El padre Esteban sintió que la sangre se le helaba. Las marcas en el hueso eran de fuego, de sacrificio, de un culto que había sobrevivido bajo el suelo del convento durante siglos. Y la estatua, ahora caída pero intacta, parecía inclinar su cabeza hacia esa fosa abierta, como un guardián que finalmente revelaba lo que había estado custodiando todo el tiempo. Una corriente de aire gélido surgió del agujero, apagando las últimas velas y arrancando los lamentos de los sobrevivientes. En medio de la penumbra, una voz ancestral resonó en cada rincón. El pacto nunca terminó. Ustedes lo rompieron. Ahora, la deuda se cobrará entera. El templo, símbolo de fe y refugio, se había transformado en una tumba abierta, y lo que dormía bajo las ruinas ya había despertado. Capítulo 14. El rostro verdadero. El polvo aún flotaba en el aire tras el derrumbe, pero el silencio era más pesado que las piedras caídas. Los pocos sobrevivientes miraban, aterrados, la estatua que yacía entre las ruinas del altar. Su cuerpo de piedra estaba agrietado, pero lo que hizo que todos retrocedieran no fueron las grietas, sino su rostro. El Cristo crucificado ya no mostraba la expresión inmutable de siempre. Sus facciones habían cambiado. Donde antes había serenidad tallada en piedra, ahora había algo vivo, cambiante. Los ojos parecían tener profundidad,
y los labios petrificados esbozaban un gesto que no pertenecía a lo divino, sino a lo humano. Clara fue la primera en notarlo. Su voz se quebró al señalar la figura. «Padre, ese no es su rostro». Todos miraron con horror. En el semblante de la estatua aparecía, nítido, el rostro de doña Ángela, la mujer muerta en la procesión. La misma expresión de terror congelada en piedra. Un murmullo de espanto recorrió a los fieles. Pero no terminó allí. En cuestión de segundos, el rostro volvió a cambiar. Ahora era el del monaguillo Mateo, con los ojos abiertos en el mismo ángulo grotesco en que había muerto. Después, el del obispo Ramírez, con la boca torcida en un grito mudo. Cada rostro era un recuerdo, una condena petrificada. El padre Esteban sintió que las piernas le flaqueaban. Se llevó una mano al pecho, sudando frío. Cuando vio lo inevitable, el rostro de la estatua se transformaba de nuevo. La piedra parecía vibrar, moldearse con lentitud hasta mostrar sus propios rasgos. Su frente, sus mejillas, sus labios temblorosos, todo estaba allí, grabado en el crucifijo. «No, no puede ser», gimió, retrocediendo. La multitud lo miró con espanto. El sacerdote comprendió que ya no se trataba solo de un juicio, sino de una sentencia definitiva. La estatua no solo señalaba culpables, los devoraba. Los absorbía en su rostro, como un archivo eterno de condenados. Una grieta recorrió la mejilla de piedra, y de ella brotó un líquido oscuro, semejante a sangre reseca. El aire se volvió irrespirable, y el murmullo de la multitud se transformó en un grito unánime. «Clara», con lágrimas en los ojos, susurró lo que todos temían decir. «Padre, usted es el próximo rostro de piedra». Y la estatua, con un crujido espeluznante, inclinó su cabeza hacia él, sellando la sentencia. Capítulo 15. El giro final. El templo en ruinas parecía contener la respiración, entre piedras quebradas y vitrales destrozados. La estatua seguía en pie, aunque agrietada, como si ninguna fuerza pudiera destruirla por completo. El padre Esteban, de rodillas, temblaba frente a ella, sabiendo que su rostro ya se había fundido en la memoria de la piedra. La multitud había huido, pero unos pocos permanecían allí, paralizados por el horror. Clara, con las manos ensangrentadas, intentaba levantar al sacerdote, suplicándole que escapara. Sin embargo, él ya no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en el crucifijo, como un condenado que acepta la soga. De pronto, un silencio sobrenatural lo cubrió todo. Ni el viento, ni los lamentos, ni siquiera los suspiros se escuchaban. Y entonces ocurrió, la cabeza de la estatua comenzó a girar por última vez. Un crujido profundo, como el gemido de la tierra misma, resonó en la nave derruida. Pero esta vez no se detuvo en el sacerdote ni en Clara. Giró más, mucho más, hasta traspasar los límites de la capilla. Los ojos de piedra parecían atravesar las paredes, romper las sombras y buscar más allá de los escombros. El padre Esteban, con voz apenas audible, susurró: «Ya no mira a los culpables del pueblo, ahora mira al que escucha». Clara alzó la vista y se encontró con lo imposible. La estatua había roto la frontera de la realidad. Sus ojos de piedra no estaban fijos en los sobrevivientes, sino en algo más, en alguien más. La sensación era insoportable. Esa mirada helada se dirigía directamente al espectador, al que se atrevía a escuchar la historia, al que respiraba en ese instante. Un susurro reptó entre los muros, más claro que nunca, y retumbó como un eco en el pecho de quien lo oía. «¿Y tú? ¿Qué pecado ocultas?». La estatua, inmóvil ahora, parecía esperar una respuesta. El juicio no había terminado. Nunca terminaba, porque el verdadero condenado no era Mateo, ni el obispo, ni Esteban, sino aquel que se atreviera a sostener esa mirada. Y allí, en ese instante, comprendiste que la historia no era un relato lejano, sino un espejo. La estatua había girado su cabeza hacia ti. Epílogo. La maldición eterna. Las ruinas del convento fueron abandonadas. Con el tiempo, la maleza cubrió las paredes quebradas y el viento se convirtió en único guardián de aquel lugar. Nadie volvió a celebrar misa allí, y los feligreses prefirieron construir un templo nuevo, lejos de la memoria de la estatua. Sin embargo, nadie se atrevió a destruirla. El crucifijo, aunque agrietado, resistió todos los intentos de ser removido. Las cuerdas se rompían, las herramientas se doblaban, y los hombres caían enfermos antes de tocarla. Finalmente, decidieron dejarla allí, sola, bajo el techo roto, como un espectro de piedra que vigilaba en silencio. Los años pasaron,
Generaciones nuevas crecieron con la advertencia de no acercarse jamás a las ruinas. Pero las historias sobrevivieron, relatos de viajeros que aseguraban haber sentido la mirada de piedra atravesarles el alma, o de niños que regresaban llorando porque escuchaban un susurro entre las grietas, culpable. Un cronista anónimo escribió en un manuscrito olvidado que la estatua no era un simple objeto, sino la llave de un pacto que jamás se cerró, que mientras existiera, seguiría girando su cabeza hacia los culpables, aunque ya no fueran del pueblo, sino de cualquier lugar donde su historia fuera contada. Y así, el eco de su maldición se volvió eterno, porque cada vez que alguien escucha este relato, cada vez que alguien lo recuerda en voz baja, la estatua despierta un instante, su cabeza cruje, sus ojos se abren, y busca más allá de las páginas, más allá de las ruinas. Tal vez ahora mismo, mientras respiras, la estatua ya ha girado su rostro, y si sientes un frío recorriéndote la espalda, no es el viento, es la piedra juzgando tu silencio, porque la maldición nunca muere, solo espera.